presenta wowmx.tv. Hola amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, si hay algo que es difícil para nosotros, es de alguna manera, como seres humanos, hablar, escribir y mostrar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que razonamos. Obviamente para algunos es mucho más fácil que para otros. Nos cuesta trabajo, en mayor o menor medida que seamos extrovertidos. Pero si hay algo que es agradable, es conocer a las personas por su escritura. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a tener a un amigo que es escritor y obviamente nos va a hablar de sus obras. Juan Diego, ¿qué más puedo platicar de ti que en un momento dado no sea redundante? Hola, buen día. Pues primeramente, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por permitirme platicar un poquito de este nuevo proyecto que estoy emprendiendo. Pues respecto a lo que me preguntas, soy originario de Nuevo Castrán de Chihuahua, soy norteño de corazón y pues estoy con ustedes con el tema de esta nueva novela, ¿no? Una nueva novela que estoy publicando, mi primera novela, y espero que sea la primera novela de muchas. Pero por ejemplo, ya podemos hablar del escritor Juan Diego Chávez, el escritor que tuvo la oportunidad de ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues digo, por diversas circunstancias ya no llegó. Pero lo cierto es que tú ya de alguna manera estás siendo considerado para mostrar tu sentir y sobre todo expresar tu escritura. Eso es muy agradable. Te Sí, muchas pregunto, gracias. te pregunto nada más algo que para ir calentando la entrevista. ¿De dónde sales tú, Juan Diego? Pues soy de carrera. Mira, sabes que siempre he sido pues, afecto a las artes. Desde muy chico he estado en temas de teatro, de actuación, desde ya de Nuevos Grandes. Terminando en mi preparatoria me voy a vivir a la ciudad de Monterrey. Ahí estudié la carrera de psicología y también hice teatro. El teatro ha sido parte de toda mi vida, ¿no? Y he estado estudiando teatro y escribiendo principalmente dramaturgia. Tuve una obra de teatro en la Ciudad de México que se llama Lunas, con la que nos fue muy bien. Espero que pronto regresar por temporada. Y bueno, se viene toda esta la pandemia y con toda esta la pandemia pues nos limitaron al arte, todo ese tipo de espectáculos, ¿no? De teatro y todo esto. Y pues empecé a escribir lo que fue esa primera novela, que es Querido Hermano, y es como incursión en el tema de la escritura. Soy psicólogo, como les comentaba, soy actor y pues ahora también me considero escritor. Qué buena onda. Y hoy fíjate, algo que ya el público agradezco mucho que nos estén escribiendo. Me dices, eres dramaturgo, pero Sí, realmente dime qué escritor político no es dramaturgo en estos momentos que estamos viviendo este México tan extraño. ya sé, ¿verdad? Sí, 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 pues el tema, pues ya, el dramaturgo, el tema viene de escribir teatro, ¿verdad? Pero sí, los dramas que se habitan aquí en nuestro país y los políticos, todo esto está difícil. Sí, también me dice alguien, oye, no es dramaturgia, es ciencia ficción. Pues ya no sabemos si es lo que sea, pero lo cierto es que vivimos tiempos especiales, ¿no? Bien dicen, la realidad supera la ficción. Oye, Juan Diego, y dentro de estas cosas, tú al momento, ¿qué te anima o por qué te atreves a escribir? ¿Quién te influencia de Pues tal mira, manera que dices, órale, yo lo puedo hacer? sabes que nace de una necesidad personal. El tema de escribir para mí es un tema catártico, a pesar de que esa novela no es biográfica, no trata sobre mí. Sí están impresas muchas de mis emociones, ¿no? O sea, a la hora de escribir, todo el arte, pues trata de esto, ¿no? De las emociones. Y para mí nació el tema de escribir, o que el tema de escribir es para mí una parte en la que puedo un poquito desahogar todo lo que uno trae, ¿no? Y pues, al final de cuentas las emociones son universales, lo que he logrado lograr con el tema de las obras que he escrito o con esa novela.
pues que mucha gente conecta con la historia porque en algún momento se ha sentido como protagonista. Y al final de cuentas, pues lo escribo porque yo me he sentido como el protagonista o me he sentido como este personaje o los personajes de la historia. Eso es muy agradable. Pero te pregunto, en tu vida, si nos fuéramos un poquito a conocerte, ¿de qué nos puedes hablar como protagonista que te hayan, de alguna manera, hayan sido momentos clave en tu vida por los cuales hayas trascendido? Pues mira, principalmente con esta novela me pasó, es un libro muy importante en mi vida porque cuando empecé a escribirlo, llegó la pandemia, tuve a mi papá enfermo, enfermó tuvo una operación de corazón abierto, tuvo algunas complicaciones y mi papá falleció. Entonces, mi papá fue una persona muy importante, no solo porque mi papá, sino fue la persona que me inculcó en todo ese tema del arte, en todo ese tema, él era el primero que estaba, pues yo creo que, pues, que era mi fan número uno, ¿no? Estaba al pie del cañón grabando todo esto. Y yo le prometí a mi papá que iba a hacer esta novela desde que falleciera, y de hecho, pues yo esperaba que él estuviera en ese momento, ¿no? Entonces, parte de esta historia me he sentido muy acompañado por el espíritu de él, por la compañía de él, y creo que por eso es que esta novela para mí es importante, digo, es lo que me ha hecho darle como este peso a esta novela, ¿no? De hecho, la dedicatoria de la novela es precisamente para él, y el tema de la novela, pues precisamente los sentimientos que se dan principalmente entre hombres, que es un tema que no se habla, no sentimientos de humor románticos, no, sino hablando de sentimientos entre hermano, papá e hijo, que muchas veces no se toca ese tema, no se habla mucho. Pero pregunta, nada más, ¿puedes profundizar un momento lo que referiste de sentimientos entre los hombres? Claro, la novela se llama Querido Hermano. Habla sobre un chico que son dos hermanos o dos hombres, niños que crecen juntos en un orfanato y se escribe una serie de cartas, ¿no? Un niño al otro, contándoles sus sentimientos. La novela habla sobre vínculos masculinos. Es un tema que no se habla a menos de que sea pasado por el tema romántico. Y no, la novela no es una novela romántica, habla sobre cómo entre hombres no existe esta apertura para mostrar sentimientos, ¿no? Como valiosamente las mujeres lo pueden llegar a tener, como esta red de apoyo. Muchas veces entre hombres los temas suelen ser más banales, ¿no? Por eso es que sea el tema pues, tema de hombres que llegan a tener como más depresión o incluso llegar al suicidio, porque no hay como esta red de apoyo entre hombres de contarse los sentimientos, ¿no? De contar lo que uno siente entre amigos. Entonces la novela es una invitación a, pues, a poderte expresar entre hombres, puedes expresar como, pues, naturalmente, o sea, como lo que es. Fíjate que hay algo que tienes mucha razón, sentimientos entre hombres, pero realmente los hombres, qué difícil, sobre todo algunas generaciones, nos cuesta expresar los sentimientos. Y no me refiero al sentimiento de amor, me refiero, por ejemplo, a las lágrimas, ¿no? A lo que conllevan las lágrimas. Recordarás que Claro, muchas veces nos reprimieron, siendo niños sobre todo, que decían no llore, no sea mujer, no sea marica, no sea niña, etcétera. Y hoy por hoy hay una generación, o varias generaciones, incluso algunos escritores lo han señalado, donde ese machismo tan radical o ese mal llamado machismo, lo único que nos ha generado es no manifestarnos plenamente, ¿no? Como género. y claro, y es un tema que ocurre, es un tema que a pesar de que ya está muy abierta las redes, han abierto muchos muy globalizados, digámoslo así, seguimos teniendo un tema en que los hombres no expresan sus sentimientos, ¿sí? No, no hay esta libertad para poder decir me siento triste, me siento frustrado, me siento todo esto. Incluso entre hombres, pues muchos temas son banales, ¿no? Muchos temas no tienen esta importancia de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo broncas en familia, tengo broncas en esto, me siento triste. A veces se habla más sobre las recompensas, ¿no? Sobre pues, el dinero o temas más, pues sí, como te digo, más banales. Tienes toda la razón, fíjate que yo estoy pensando ahorita y agradezco a la gente que me escribe a través de las redes sociales, cómo es a veces injusta la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de que los hombres son represores, pero también somos reprimidos y en muchos sentidos y en muchos contextos.
Digo, no se trata en esta vida de juzgar, simplemente estamos haciendo constar un hecho, ¿no? Y tampoco se trata ni de ser represor ni de reprimido, pero lo cierto es que hoy por hoy la manifestación de emociones por parte de los hombres sí ha sido bastante limitada, quizá ahora menos, pero nos tocó crecer en una generación difícil, ¿no? Basta ver, por ejemplo, reitero, las películas de los 40, 50, 60 sobre no chille, no chille, no chille. Entonces, de alguna manera, ese sentimiento reprimido a la larga genera verdaderas consecuencias. Y más como psicólogo me lo podrás comentar, ¿no? Claro que sí, sí, o sea, de hecho, pues tuve ese nivel de, digo, yéndonos como al suicidio, por ejemplo, pues es muy común en hombres, es más común en hombres. Y, y es un tema delicado también. Al final de cuentas, ahorita que mencionabas el machismo nos afecta a todos, ¿no? Sí, si bien sí es un tema que está presente en la sociedad, desgraciadamente, y afecta a todos, incluso a los hombres, el machismo es, pues nos lleva a esto, ¿no? Sin duda. Oye, Juan Diego, ¿y en qué te inspiras tú para escribir? Pues esta novela nació precisamente, iba a nacer como una obra de teatro, por el tema de la pandemia. O sea, era una obra de teatro, llega la pandemia y pues se convirtió en una novela, ¿no? Fue lo que me iba a hacer novela. Me inspiró en las emociones, en precisamente eso que te acabo de comentar de los vínculos masculinos, y me inspiro mucho en, pues, en la inocencia. El personaje es un personaje, a lo largo de todo el libro, tuvo ese crecimiento de un niño a convertirse a adulto y todas las emociones que estas conllevan, ¿no? Y aparte es un niño que nace en un orfanato, sin saber, muchas veces, bueno, sin saber de dónde viene realmente, ¿no? Entonces él crea su familia, pues, crea su familia con un hermano que primero lo adoptan, se fue. No es hermano de sangre, sino él lo quiere como un hermano porque crecieron juntos y él forma su familia ahí mismo, ¿no? Entonces, pues habla de esta inocencia, habla de crecer, de pronto, pues hay muchas cosas de los sentimientos, ¿no? De los sentimientos, expresar lo que somos. Pues es por medio de cartas, ¿no? Pues que es mejor una carta que es un medio, pues un poco más íntimo, ¿no? Oye, ¿cuál es tu proceso creativo, Juan Diego? O sea, es decir, te pones frente a una máquina de escribir, te pones frente a un tablero y una computadora, a la vieja usanza de escribir a mano y luego transcribir, grabar. ¿Cómo es tu proceso creativo y sobre todo cómo fluyen tus ideas? Pues mira, esta novela fue escrita en 3 años, fue escrita de diferentes maneras. Primeramente, pues a mí la inspiración se me daba en la madrugada, entonces muchos fueron desde la computadora en la madrugada escribiendo, y después empecé a hacer como un plano, tengo como un cuaderno donde tengo anotado una escaleta de la historia. Obviamente en ese tiempo las historias van madurando, a lo mejor suena un poquito, pues digamos un poquito loco lo que voy a decir, pero es un personaje y de pronto tú al personaje le pones tanto personalidad al personaje que de pronto ya no se deja guiar por ti, sino él sigue su propio camino, ¿no? Entonces tú eres a veces lo más observador de esta historia donde lo llevan, ¿no? Entonces, pues mi proceso fue frente a la computadora en un café, agarré una cafetería en especial, una mesa en especial, y al menos 3 o 4 veces a la semana estaba yo ahí escribiendo, ¿no? Y muchas veces, pues también hay cosas que de pronto lo que escribía, pues no quedó en el libro, ¿no? No queda en el libro, pero pues te llevan a hacer estos caminos para crear la historia. Oye, y por curiosidad, ¿cuántas veces has reescrito los párrafos? Pues esta novela, mira, la terminé y todavía me aventé 6 meses en releerla y releerla y releerla para saber si tenía la coherencia y si la historia contaba lo que yo quería. Entonces me aventé como 6 meses de, no tanto el párrafo, sino de estarle dando vueltas a la novela en varias ocasiones para ver si era lo que yo quería que contara y la historia que yo quería que fuera, ¿no? No, qué bien. Otra de las cosas que te pregunto, ¿tú qué eres? O sea, ¿te enojas cuando escribes? Es decir, Sí, manifiestas tus expresiones así, te contienes o qué haces, incluso estás
escribiendo, estás llorando, estás escribiendo y te pones a reír. ¿Cómo eres el tú en la intimidad creativa? Sí, tal cual. O sea, de hecho, en la cafetería esa que estuve, hubo una parte en la que yo estaba terminando de escribir el libro y estaba llorando. O sea, no sé qué han pensado los demás que me estaban viendo, pero yo estaba llorando con el libro. Hubo partes en que estaba enojadísimo. Hay partes en las que, como te digo, el personaje pues, tomó un camino y uno cree que uno lo guía, pero por eso el personaje toma su misma historia, ¿no? La historia madura y te lleva a esto. Y realmente todas las emociones que están puestas ahí yo las sentí. O sea, en el momento de estar escribiéndolas yo las sentí. Lo que no se quedó en el libro, o los párrafos que no se quedan en el libro, son los que no tienen impresas emociones mías. Son los que de pronto eran nomás por escribir, por avanzar una parte de pronto que tengo que avanzar, pero pues no tengo emociones. Entonces, todo lo que está escrito te está cargado con una emoción, ¿no? Y más porque está escrito en primera persona. Entonces, pues era más fácil todavía que fluyeran los sentimientos, ¿no? O que se fueran cayendo mis sentimientos y se impregnaran en mi historia. Qué padre. Otra de las cosas que me pregunta el público, Juan Diego, de alguna manera, ¿en quién te inspiras? ¿Qué otras plumas de alguna manera han influenciado tu desarrollo? Mira, para yo escribir esa novela, para ser escritor, siempre lo he pensado, tengo que ser lector, ¿no? Y lector arduo. Entonces, para esa novela yo me puse a leer muchos escritores latinos. Me gusta pensar, a ver qué es lo que estamos haciendo tanto en México como en Latinoamérica. Y pues uno de mis escritores favoritos, obviamente, es Gabriel García Márquez, con el realismo mágico. Empecé a leer también, bueno, ya tenía como tiempo leyendo a Isabel Allende. De los más recientes, empecé a leer a Sofía Segovia, con El niño y las abejas, a Fernando Melchor, con Temporada de Huracanes o Paradise, que es su último, bueno, uno de los más recientes. Entonces, sí, no es, uno como escritor tiene uno que saber qué están haciendo los demás, pues es conveniente o propone algo nuevo, ¿no? Oye, ¿y alguna vez leíste algún tipo de literatura emocional o motivacional como podría ser ¿Quién se llevó mi queso? Fish, por decir. Sí, llegué a leer 15 años mi queso, pues más, sí, sí he leído motivacional, o sea, ahorita estoy con, uno de los que estoy trabajando es con el de Mis Zonas Erróneas, que es muy bueno, y he llegado a leer ese que se llama Mi Queso. Soy más de novelas, sinceramente, me puse a leer para tema de escritura, perdón, leí un libro muy bueno de Stephen King, hablando ya de otros escritores de bueno, Estados Unidos, que hay un libro que se llama Mientras escribo, de él, que no es tan conocido, que generalmente se conoce por sus cuentos, por sus historias de terror, y este libro de Mientras escribo, pues habla más bien de su forma de escribir, cómo es que él, su forma de trabajar, ¿no? A la hora de escribir libros, que es un señor que pues, todo el tiempo está escribiendo. También leyó Cartas a un escritor, de Mario Vargas Llosa. Entonces sí, más o menos me empapé un poquito, no tanto motivacional, sino también por el tema de escritura, ¿no? De los autores, pues que admiro, que hablan sobre esto. Otra de las cosas que me está haciendo a favor de decir el público, oye, normalmente la literatura y las nuevas generaciones cada vez está más peleada. De hecho, si no eres un videojuego es difícil que leas algo. Normalmente lo que lees son las instrucciones, en el mejor de los casos. Pero ¿qué piensas de los jóvenes que crecieron y que ahora están leyendo únicamente cómics o, de alguna manera, revistas de espectáculos? Mira, yo difiero un poquito, ¿eh? O sea, creo que siempre existimos los raros. Y digo los raros porque, pues, en todos lados siempre hubo la persona que lee. La lectura, yo creo que todos podemos llegar a encontrar el amor a la lectura. Simplemente es que no hemos encontrado como el libro que nos llegue, ¿no? Los cómics, pues al final de cuentas también es lectura, que llevan a una lectura, es un tipo de arte muy bueno también, que a veces es un poquito infravalorado, pero pues el cómic también lleva desde la historia hasta el dibujo, la estructura, tiene arte también.
Los videojuegos también es otra forma de tener arte, porque al fin de cuentas son sus historias. Todos somos consumidores de historias. Desde toda la vida todos hemos sido consumidores de historias. El libro es un formato, la novela es un formato de contar una historia, ¿no? Pero existen miles de formatos como son los videojuegos, los videojuegos también, o en su mayoría los buenos videojuegos tienen una buena historia. Creo que a pesar de que hay muchas herramientas, todavía hay gente que lee, incluso ahorita la gente lo que tiene es que están dejando de lado el libro físico, lo que están haciendo es agarrar más el lado el libro digital, que también está bien, al final de cuentas sigue siendo lectura y nos sigue, pues seguimos nutriendo, ¿no? Perfecto. Oye, otra pregunta. Así, ahorita que nadie nos ve. ¿Has sido fanático de los cómics, de las revistas, de los dibujitos animados? Y en su caso, ¿de cuál era seguidor? En mi tiempo fui seguidor de Spider-Man en cómics, cuando era niño. No soy mucho de cómics, sinceramente, pero sí, más a Spider-Man era. Yo la verdad desde muy niño agarré los libros, o sea, desde muy adolescente agarré la lectura por libros y entre más gruesos estaban mejor. Obviamente pues agarré con historias más de fantasía, ¿no? Ujú. Eso, ¿sabes qué? Eso se oye bien. Y otra pregunta, Juan Diego. Para los padres que nos están viendo, para las personas que son responsables de niños, ¿qué consejo les puedes dar para motivarlos a que lean? Mira, más que, a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero yo lo digo más como escritor, como alguien que le gusta el arte. Yo diría que los hijos no los limitemos, o sea, que a los niños no los limitemos en el sentido de qué es lo que buscan. Muchas veces, no sé, pensamos que el más inteligente es el niño que saca 10 en matemáticas, ¿no? Pero a lo mejor su talento está en la literatura, a lo mejor su talento está en dibujar, a lo mejor su talento está... Entonces, que fomentemos el talento que trae el niño, pues, el talento que ya trae nato. Todos nacemos con talentos, dones, pero a veces pues la sociedad nos quiere como encasillar a que la inteligencia es de cierta manera, ¿no? Entonces, yo diría que sí a la lectura, a que fomentemos la lectura desde niños, a comprarles libros, todo eso, pero más que si, por ejemplo, ves que tu hijo es bueno para dibujar, pues lo metes a clases de dibujo, lo metes a que crees que ese talento, ¿no? No sabes en qué momento tienes a un futuro Picasso en tu casa, ¿no? Un futuro talento enorme ahí, y tú por quererle meter matemáticas a la fuerza, querer meter otra materia a la fuerza, pues se pierda este talento, ¿no? Sin duda. Oye, Juan Diego, y también algo importante. Si hay algo democrático es la lectura, porque tanto niños como niñas pueden leerlo, pueden escribir. Se ha prestado mucho a esa equidad, tanto para los creativos como para los lectores. Eso es importante. Y en ese sentido, te pregunto, ¿qué escritoras realmente han llenado para ti tus expectativas? ¿Qué escritoras mujeres te han llenado de Mujeres, ganas? fíjate que hace poquito tuve un investigante que te comentaba de los libros, me acerqué a un libro de Fernanda Melchor, mexicana, que se llama Temporada de Huracanes. Es un libro muy crudo, este, fuerte, pero me encantó su forma de escribir, me encantó porque es un libro de los que te hacen, pues, te llenan todas las emociones. Es ella, o sea, si hablamos de contemporáneos o gente, otras así, Isabel Allende es una mujer que admiro bastante porque, pues, todos los libros que ha publicado y no he tenido oportunidad de leer todos, pero La Casa de los Espíritus, uno más reciente que leí que es El amante japonés, son historias muy, muy buenas. Y hay un autor en específico que a mí me encanta, es no sé si sea de Estados Unidos, sinceramente, me voy a investigar un poquito de ella, es V.C. Andrews, o sea, de hecho, ella publicaba con un seudónimo como si fuera hombre, por la época en que escribió sus libros, ya sabes, por el tema de todo el machismo, de que las mujeres no pueden escribir y todo esto. Y hay una saga de libros que se llama la saga de los Dolanger, son conocidos por el tema de por la flores del ático, el primer libro. Todos los libros tienen son 5 libros, 4 o 5 libros,
Y ella es una autora que me encanta como escribe, o sea, a pesar de que me tocó leer nomás la traducción o el escrito original en inglés, pero es una autora que sus libros están cargados de emociones y están muy, muy buenos sus libros. Ahora te pregunto, hoy estamos hablando de una novela, pero obviamente eres una persona creativa que tiene expectativas. ¿Cómo planeas producir de aquí en adelante tus novelas? Todas serán digitales, todas serán físicas, pero lo más importante, ¿qué te inspirarán o qué has pensado en cuanto a los contenidos? Pues mira, yo quiero escribir sobre las costumbres que tenemos aquí en México. Mis libros son mucho, bueno, mi primer libro es una crítica social en cierta parte, una obra de teatro que escribí que se llama Luna. También es una crítica pues, a temas sociales. Entonces, ahorita tengo planeadas dos novelas más. Esta novela está tanto en físico como en digital, tanto en pasta blanda como pasta dura en Amazon. Y ahorita estoy escribiendo otra novela y yo espero a mediados del siguiente año estarla publicando. Espero ya no tardar tanto, pero pues como te digo, cada novela tiene su tiempo. Entonces, ahorita estoy con esas dos novelas. ¿Y qué me inspira? Pues México, mis raíces. Uno no puede escribir sobre lo que no conoce. Entonces, pues lo que estoy escribiendo sobre nuestro país, tenemos un país, o sobre los pueblos, por ejemplo, mucho lo que está inspirado en los libros, bueno, este libro es sobre los pueblos de México. O sea, la historia se desarrolla en un pueblito que sí existe, que se llama Casas Grande, Chihuahua, es por donde yo nací. Ahí es donde se desarrolla la historia en un principio. Y otro libro que estoy escribiendo, o sea, es un pueblo ficticio, pero pues está inspirado en los pueblos que tenemos aquí en México y en las costumbres que tenemos aquí en México, ¿no? Que muchas veces leemos más sobre historias que se desarrollan en Nueva York, en París, en otros países, pero pues aquí en México tenemos muchísimo material para escuchar historias y para conocer más de nuestro país, ¿no? Fíjate que hay una pregunta del público que me agradó. Dice, oye, estás escribiendo y hablando de sensibilidad entre los hombres, pero también algo que se puede diferir o inferir es que también estás hablando de posibles vínculos afectivos entre hombres como en mujeres, amor. Hoy por hoy están siendo algunas, todavía seguimos rezagados o mejor dicho, limitados por la sociedad. Las personas que del mismo sexo nos manifestamos amor. ¿Alguna vez piensas que este tema puede ser abordado en tus libros? Claro, claro, claro. O sea, de hecho, es un tema súper importante. O sea, la forma, ahorita yo creo que la forma de empezar a ver las cosas como son, que es algo natural, que es algo normal, que es algo que ha existido por toda la vida, pero que la sociedad nos ha reprimido, que la sociedad lo reprime en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la única forma, o lo que yo, o desde mi trinchera, la forma de aportar a la sociedad que esto es algo normal, es contarles toda la historia con esto, contando las historias con los sentimientos y con las emociones que se viven, ¿no? Es un tema súper importante y es la forma, yo creo que por medio de la televisión, por medio de eso, cuando ya empiezan a ver este tipo de cosas, pues la gente lo empieza a normalizar como lo que es, ¿no? Que muchas veces entran en caos y de pronto hacen producción como publicidad, todo esto, ¿no? Pero es un tema muy importante tanto en temas afectivos como romanticismo entre hombres, como entre mujeres, como, pues al fin de cuentas es una libertad, ¿no? Cada quien es libre de hacer de su vida pues, lo que quiera y todo, mientras no afecte a los demás. Y pues al final de cuentas el amor es amor, no importa el formato. El amor es amor, ¿qué importa el formato? Me parece adecuado esa expresión. Y otra de las cosas que también llama más la atención, en un momento dado, el ser escritor pareciera que es una moda. Todos quieren escribir, pero cada vez hay menos historias que contar, sobre todo porque cada vez estamos cayendo en más clichés Claro. en cuanto a libros franquicia, en cuanto a libros repetitivos, nuevas versiones, etcétera. En ese sentido, ¿qué le sugieres a las personas para que realmente desarrollen una labor creativa y hagan eso, crear, hagan cosas distintas?
Pues mira, primeramente, para crear en el arte, bien decían un libro que se llama Moda como un artista, y ya todo está creado, o sea, ya todo existe, ya todo está hecho. ¿Qué es lo que te hace diferente? El cómo lo cuentas, el cómo lo haces, cómo lo dices, cuál es tu premisa. O sea, de cuentas hay premisas, tú puedes ver una premisa de un libro de dos, por ejemplo, Un amor imposible, ¿no? Entonces te viene la mente, Romeo y Julieta de Shakespeare, pero vas a ver miles de historias. Pero tiene que ver cómo lo cuentas. Entonces, si tú quieres crear, si tú quieres hacer arte, lo primero que tienes que hacer es acercarte al arte, acercarte a quienes lo han hecho ya. Si hay una moda por ser escritor, lamentablemente no todos tienen no creo que todos tengan, o sea, no todos tienen como esta amor al arte. Ahorita, tristemente, muchas librerías te publican porque eres famoso, o sea, porque eres influencer. Y no quito el mérito al influencer, no quito el mérito del trabajo de esa persona, pero realmente qué tiene que contar, o sea, su historia realmente es porque eres famoso o es porque tu historia tiene algo que contar, algo que transmitir, ¿no? Y muchas veces, pues tristemente muchas librerías dejan de lado otras historias por darle el valor a las ventas, no tanto al arte, no tanto al arte de contar una historia, sino más bien es porque pues pasó tal chisme y sacó su libro, entonces el chisme es el libro, ¿no? Y hay historias que pueden dejarte más cosas, pero que se quedan en las editoriales, se quedan en un cajón. O sea, yo por eso, pues yo recurrí a la autopublicación, que es un trabajo arduo. Recurrí a una editorial que se llama Casa Bonsai, que me apoyaron bastante y estamos trabajando en equipo. Pero sí, muchas veces, pues como les comento, si quieres hacer arte, acércate a la gente que está haciendo lo que te gusta. Aprende, ve y agarra tu estilo. Me parece excelente eso. Oye, Juan Diego, y te pregunto, para la gente que nos está viendo, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan? Y sobre todo, si hay también me están comentando si tú has hecho talleres de escritores. No, no he hecho taller de escritor, sinceramente. Es que sí me gustaría, más como el tema de pues, desarrollar la creatividad, que espero en un futuro. Siento que me falta todavía aprender más. Sinceramente, tener un libro publicado, pues todavía es el comienzo de lo que estoy aprendiendo. Pero sí me gustaría. Mis redes sociales me pueden encontrar como Juan Diego Chávez Escritor en Instagram. Principalmente la red que más manejo, Juan Diego Chávez Escritor, tanto en Instagram como en Facebook. Y tengo mi propia página donde pueden encontrar el libro, es www.juandiegochavezescritor.com. Y también ahí me pueden encontrar. Y pues la verdad me encantaría tener contacto si les gustó lo que estamos platicando. El libro está de forma digital, está de forma física. Me gusta mucho tener contacto con la gente que me empieza a seguir sobre ese tema porque pues los invito a que me sigan, a que platiquemos y a que me cuenten qué les parece y a que quieran el libro para cuál es su opinión. Excelente. Juan Diego, normalmente las personas dicen, mi tema principal es el amor, mi tema principal es la venganza, mi tema principal es el civismo. Si pudiéramos escoger de entre los miles de temas tus prioridades para escribir, ¿cuáles serían los primeros tres? Un tema que sobresale mucho en mis historias es la muerte. Y no te hablo de la muerte como una entidad mala, no te hablo de la muerte como un hecho trágico, hablo de la muerte como, como algo que nos va a pasar a todos. Entonces es un motivante, ¿no? Algo inevitable. Algo inevitable, al final de cuentas, a veces también la muerte le hablan como el despertar. Tal vez en este momento estemos dormidos y la muerte va a ser nuestro despertar, ¿no? Entonces, le hablo a la muerte como algo bonito, que es uno de los temas. Hablo del crecer, del crecer, del abrir los ojos, de ver las cosas de diferente manera, de pronto. Es mucho lo que habla esta novela de Querido Hermano, de cómo de pronto vemos las cosas cuando desde una perspectiva, pero no conocemos la perspectiva de otro personaje. Y curiosamente también hablo de vivir. O sea, al hablar de la muerte, pues es inevitable no hablar de vivir también, ¿no? De acuerdo. Otra de las cosas, dices la muerte, pero la muerte ¿desde qué punto? Porque, por ejemplo, José Guadalupe Posadas, si algo escribía, era de la burla a la muerte, o era una muerte muy relajada.
la broma con la muerte. Otros han escrito, Ánimas Trujano, una muerte novelada muy mística, muy indígena. Y podríamos citar a otros casos, pero en tu caso, ¿cómo enfocas la muerte? Mira, en el tema de esta novela, la novela que estoy escribiendo, la segunda novela que estoy escribiendo, la muerte tiene un tema más importante, ¿no? En esta novela que estoy escribiendo, está un poquito basada en ficción, cómo yo viví la muerte de mi papá, de un ser que yo amo, la primera muerte que yo tengo muy cercana, y cómo la muerte, aquí yo la hablo como un hecho, la hablo como un hecho, como un suceso que va a pasar, y con mucho respeto, ¿no? Y con mucha, a final de cuentas, lo hablo desde una perspectiva de amor, de cómo la muerte de pronto, pues nos hace ver, al final de cuentas, la gente que queremos se nos va a ir, la gente que queremos se va a ir. Entonces, como este hecho de que la muerte es la que te puede ayudar a reconciliarte, o sea, como a veces tienes tiempo antes de la muerte para reconciliarte, o cómo puedes, o sea, desde mi perspectiva, para que me entiendas un poquito, yo con mi papá tuve 40 días de poderlo estar cuidando cuando estuvo en el hospital, y para mí esos 40 días, si bien mi papá falleció, pero para mí esos 40 días fueron sanadores, para mí fueron días en que pude conectar con el hombre que me dio la vida, con un hombre que me acompañó mucho tiempo en mi vida, y tal vez este proceso de acompañarlo a su muerte o de ser su compañero en este proceso, pues a mí me ayudó mucho, me permitió regalarme cosas a mi papá que yo María no Fernanda, estoy en una tenía. junta, te llamo. Entonces, fue lo que, por ese tema hablo de la muerte un poquito, ¿no? Como la muerte, a veces no necesitamos, no tenemos que llegar a ese punto que yo comento para darnos cuenta de la gente, ¿no? Pero el saber que existe, el saber que está, el saber que es inminente, pues nos hace ver que si quieres a alguien, pues, o quieres estar con alguien, entonces tienes que recapacitar, tienes que ver las cosas así. De acuerdo. Oye, y por mera curiosidad, nada más dentro de lo que estás diciendo de la muerte. Si hay algo que nos da la muerte, de alguna manera, de alguna manera, reitero, es esa posibilidad de una esperanza, de que hay algo más allá. Claro, Y ese misticismo de que puede ser a través de algo en lo que creas o algo que sea irreal y se pueda dar. Pero es una incertidumbre total. Te pregunto, ¿cómo tú te preparas para la muerte y sobre todo para tratar temas por escrito? pues, mira, es curioso porque yo me consideraba una persona muy escéptica de temas de lo que comentas, pero pues a veces la vida te, 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 pues te da otra visión, ¿no? Te pasan cosas que pues, no tiene explicación. Entonces, como muchas veces dice Diego Dreyfus, un influencer que comenta que dice que, digo, pues haz lo que tengas que hacer, pues lucha por lo que quieras, al final de cuentas te vas a morir, ¿no? Entonces, pues la muerte para mí es un hecho, es un motivante, al final de cuentas, decir, "Claro, me voy a morir, no quiero llegar al punto en el que esté por morirme, decir, no hice lo que no quería, ¿no? O me faltó hacer esto, o dejé esto pendiente. Y de que más allá de la muerte, yo sé que, o sea, al final de cuentas, en mi postura, en mi idea, al final de cuentas somos energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, como dicen. Entonces, yo sé que nuestra energía va para otro lado, o nuestra energía se queda o se va. Y hasta con mi papá, yo he sentido mucho tiempo esa energía de que él está ahí, de que él está conmigo o que me ha acompañado en muchas cosas. O muchos temas que de pronto le digo, oye, pues tengo este problema, ayúdame con esto. Y curiosamente, de alguna u otra forma pasa algo y me demuestra que está ahí. Sin duda. Y fíjate que agradezco mucho a la gente que nos está escribiendo porque tocaste temas muy interesantes. Pero yo me gustaría ahora sí dedicar un poquito más a preguntarte desde mi sentir. Dicen que todos tenemos algo de músico, poeta y loco. Claro, En este caso también hay otra expresión de que siembra un árbol, escribe un libro y ten un hijo. En ese sentido, ¿cuáles serían tus prioridades como persona de cara a la manera en que te piensas en el futuro? Es decir, a trascender en sociedad y como tú como ser humano. pues mira,
Creo que es un tema a veces del ego, hablar que uno quiere trascender la sociedad. Pero al final de cuentas somos una historia, a lo mejor va a ser muy negativo lo que voy a decir, o pesimista, pero no va en ese sentido. Pero al final de cuentas, pues en 100 años nadie nos va a recordar, en 200 años nadie nos va a recordar, a menos de que hayas hecho algo grandísimo. Incluso, aunque hayas escrito un libro, plantado un árbol, perdón, o tenía un hijo, somos efímeros, al final de cuentas. Más bien, yo creo que el sentido o lo que yo quiero en mi vida es que mi vida tenga sentido para mí. Yo estoy trabajando mucho en temas de liberarme de ataduras, de liberarme de creencias, de expectativas, y estoy trabajando mucho en ser yo, en ser yo, en ser feliz, con la manera en como yo creo que es la felicidad. En gran medida poder ayudar a los demás y estar en mis posibilidades. Creo que también una forma a veces de sanar a uno mismo es ayudando a los demás. Entonces, pues yo espero que pues lo que yo quiero lograr es que me vaya bien. Y por qué no ayudar a más gente a ser feliz, a cumplir lo que sueñan, ¿no? Sus metas, lo que ellos quieran, poder ser como este guía, ¿no? Excelente. Oye, y nada más por curiosidad, ¿te tocó llorar en tu libro al escribirlo? Sí, sí, sí. De hecho, sabes que cuando llega a este punto de escribir un libro o la novela, pasas por muchas etapas porque, pues primeramente, mira, yo no soy conocido, no soy un escritor conocido, entonces cuando tú escribes un libro es como de, pues si nadie te conoce, ¿para qué tu mente, no? A veces la mente te llega y te sabotea y te dice, si no eres nadie conocido, ¿para qué escribes? Si no, ¿quién no va a leer? ¿A quién le va a interesar tu libro? Entonces, como muchas veces este tipo de cosas. Entonces, un punto en que como yo estaba buscando tantas emociones en el libro, dije, pues lo voy a escribir para mí, primeramente, lo escribo para mí y por mí. Entonces es por eso que tiene tantas emociones. El libro, cuando yo lo terminé, y de verdad, cuando yo llegué a la parte del final, yo estaba empapado en lágrimas. Estaba llorando así en el libro, así, despidiéndome de mis personajes, porque sabía que ya no había más que contar de ellos y de cómo termina la historia. Y entonces sí tiene como estas emociones muy clavadas dentro de la historia. Me tocó llorar, me tocó enojarme, me tocó reír, me tocó sentir mucha ternura, porque al final de cuentas, muchos de lo que están en el libro son vivencias mías pasadas a ficción. Sin duda. Y también te pediría ya en estos 5 minutos que nos restan de entrevista. La primera, ¿qué consejo les darías a las personas que se están animando a escribir para que no desistan, para que lo intenten y lo más importante, para que encuentren su vocación en la escritura? Que se sienten y escriban. Yo sé que lo que suena es muy obvio, pero a veces a lo que más le tenemos miedo es sentarnos y escribir. Es, no lo hagas por nadie más, hazlo por ti mismo. Ya después te encargarás de la venta y de la producción y que los demás lo lean, y es muy bonita esa parte también. Pero la primera parte es hacerlo por ti, no hacerlo por nadie más. Sentarte, si es tu sueño escribir, si es tu sueño contar una historia, si es lo que tú quieres, siéntate y escríbelo hoy, en este momento, no le pienses, no dudes de lo que tú vas a hacer. Muchos ya tenemos miedo a la hoja en blanco, pero cuando se liberas de la hoja en blanco y sueltas lo que tienes, es algo realmente, es algo maravilloso. La escritura es un arte hermosa porque te permite ser otras personas, si es que escribes una novela, te permite liberarte, te permite ser tú, es, pues es un don y es un arte hermoso. Entonces, yo ese consejo le daría a la gente que quiere escribir es, siéntate y escribe, o sea, no hay más, porque a veces te dicen, prepárate, haz esto, no sé qué, sí, prepárate y ponte a leer y todo eso, pero lo principal es siéntate y escribe, no le pienses. ¿La escritura es adictiva? Y, o sea, hay una parte de cuando es que tan catártico, como me tocó a mí, en que sí es adictiva, en que sí de pronto te cuesta separarte de la computadora, en este caso que yo escribir a la computadora, sí me costaba porque sí te cuesta, pues es como esa energía, ¿no? Que estás soltando, entonces de pronto no quieres esa energía, no quieres dejarla a un lado.
Qué interesante lo que nos estás diciendo. Y sabes que me llama mucho la atención que eres un escritor novel con poca literatura que haya fluido de tus manos, pero ya tienes una gran madurez en cuanto a lo que quieres. Y eso es a veces más difícil, ¿no? Porque quizá el sentido humano o el sentido común nos dice que nosotros podemos saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, pero es muy difícil saber lo que queremos. Y en tu caso sabes lo que quieres y lo estás plasmando en una escritura y te estás abriendo y te estás arriesgando y te estás más que nada atreviendo a soñar. Eso se me hace muy padre. Muchas gracias. Sí, de verdad, pues, todo esto lleva un trabajo interior muy grande. O sea, tengo media cara, no sé si nota, tengo una parte de mi cara con parálisis ahorita, de todo lo que estoy trabajando emocionalmente, de todo lo que estoy trabajando. Al final de cuentas, soy una persona que siempre está buscando mejorar o estoy buscando encontrarme a mí mismo. Y parte de esto que me está sucediendo ahorita no lo tenía hace una semana. De pronto muevas cosas y todo esto y pues es parte de estar buscando lo que uno quiere, lo que uno desea y principalmente encontrarse uno mismo. No, y mira, hay algo básico en todo esto. Tú crees en ti y estás creyendo en lo que estás escribiendo y ese creer, ese credo se nota y lo conoceremos cada vez más. Quizá esta vez no pudiste ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por alguna situación, pero no faltarán eventos, Claro, no faltarán reflectores y lo más importante, no faltará que nos des excusas para hablar de ti a través de tu escritura y eso lo celebramos. Finalmente, muchísimas gracias. yo te hago una pregunta, Juan Diego, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues soy alguien que se está buscando, alguien que está luchando por encontrarse a sí mismo. Soy una caja, soy un pedazo de plastilina que está aprendiendo a moldearse y que está aprendiendo de nuevo y aprendiendo y también desaprendiendo cosas que no eran creencias, que no me servían. Este, y hoy por hoy me, me, me cuesta, me estoy trabajando en un trabajo de reconocerme y de reconocer mis talentos, de reconocer quién soy, sin la soberbia, sinceramente, tengo miles de cosas que aprender, pero soy una persona que estoy en este proceso de aprendizaje, de ser mejor persona y de buscarme la felicidad a mi manera. Qué bueno. Y sabes algo que te reitero, me agrada esa situación de que estás comprometido con tu pluma, con tu lápiz, con un papel y sobre todo con una forma de ser que eres tú, el escritor. Me encanta eso. Te agradezco Muchas mucho, gracias. mucho, mucho, mucho. Y nada más un favorzote. Alguien me está diciendo una pregunta que creo que es interesante. ¿Tienes miedo en este momento Uy, de muchos. seguir escribiendo? Muchos, muchos. Sabes que cuando escribí la novela y fue la presentación, tuve la verdad apoyo de mi familia, de mi pareja y de una hermana que me decían, ya haz tu libro, vamos a hacer la presentación del libro y todo eso. Yo tenía pavor de presentar el libro porque el miedo es vulnerarte, escribir es vulnerarte. Entonces cuando lo escribes muchas veces, como te digo, mucho lo escribí para mí. Entonces cuando sale el libro pues sí te da miedo porque va un caso de alma ahí. Entonces, cada vez que entregas un libro, que entregas un libro para mí era como, ahí va un pedacito de lo que yo sentí. Y tengo muchos miedos, la verdad es que tengo muchos miedos, estoy trabajando en ellos. Sigo escribiendo porque es mi forma de catarsis, es mi forma de desahogarme, es la manera en cómo me he encontrado escribiendo. Pero sí tengo muchos miedos y estoy trabajando en esos miedos y obviamente no me frenan, al contrario, son los que me están como empujando, ¿no? A superarlos. Excelente. Y esto es para la gente que nos está viendo. No, el miedo no le ganas al miedo. Aprendes a vivir con él. Muchísimas Exacto. gracias, Juan Diego. Ha sido un placer. Despídete de tu público. Muchísimas gracias por vernos, muchas gracias por el espacio, gracias por las preguntas. Los invito a leer el libro es Querido Hermano, lo pueden encontrar en amazon.com.mx, ponen Querido Hermano de Juan Diego Chávez. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Juan Diego Chávez Escritor. La verdad estoy abierto a sus preguntas, a sus comentarios, a sus críticas. Y nuevamente te agradezco muchísimo el espacio.
te agradezco muchísimo la entrevista, la verdad fue una entrevista muy amena, me encantaron las preguntas, me encantó la plática y pues les deseo muchísimo éxito. Gracias. Gracias Juan Diego, y gracias a ustedes que nos han seguido. Hemos estado en este programa en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv